presentará con mucho gusto. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo le va? Bueno, debut. Debuto en todos los términos. Primer concurso, primero. Kamikaze vuelvo a rendir a la tarde, así que estoy... El doctor Raúl Horacio Acevedo. Sí. Desde el 2010 acredita la inscripción en la matrícula, doctor. Sí. Sí, el doctor me acompañó a mí como Me delegado tocó, de... como delegado del Colegio de Abogados, me tocó acompañarla con la unidad de concursos. Tomamos exámenes para secretario de juzgado laboral y para secretario de juzgado de familia y prosecretario de familia. Sí. Bien. Actualmente sigo, digamos, como delegado del colegio, suplente, bueno, trabajando siempre desde la óptica del ejercicio profesional y desde la institucionalidad del colegio, siempre acompañando, digamos, la gestión. Fue bastante grata la experiencia, me sirvió a mí inclusive participar también en esa mesa de examen, porque claramente uno aprende, digamos, de todas las experiencias. A mí particularmente me sirvió para saber, digamos, primero pues nunca había participado en un concurso, de hecho esta es la primera vez que lo hago, como usted dijo, ejerzo la profesión desde el 2010, siempre como litigante, siempre, digamos, en el fuero civil y comercial, y el hecho, digamos, yo creo que me estoy adelantando un poco, pero por ahí el hecho, digamos, de haber elegido particularmente este como mi primer concurso, tiene que ver con el fuero, sobre todo, y con hacia dónde, digamos, yo estoy encaminando mi ejercicio profesional. O sea, siempre fue dentro del fuero civil, no me dedico, digamos, al derecho penal. Hice algunas cuestiones, digamos, en particular, pero en general siempre fue dentro, digamos, de este ámbito. Y bueno, acá en Orán particularmente el hecho de que tengamos solo 2 juzgados civiles, la movilidad justamente del fuero civil es muy poca, se presentó la oportunidad y la posibilidad de participar, digamos, de este concurso, y si bien defiendo, digamos, mi posición de litigante, me gusta lo que hago, entiendo, digamos, que la posibilidad de asumir una magistratura también, digamos, es un anhelo de cualquier abogado desde el momento en que inicia, digamos, su formación. Así que bueno, por eso también, digamos, tomé la decisión de participar de este concurso y dar, digamos, lo mejor que pueda al respecto, y para el caso de que pueda, digamos, quedar en funciones y en el cargo, ejercerlo, digamos, obviamente con la responsabilidad y que demanda justamente la función de una magistratura, y en pro y beneficio, digamos, también para la sociedad. De hecho, me parece destacable, justamente como lo dijeron en la resolución a través de la cual tomaron la decisión de venir a tomar el examen acá en Orán, la cercanía, digamos, que eso produce también en la sociedad, para la sociedad, la posibilidad de que esto sea abierto al público, que se haya dado a conocer, porque en los días previos se dio a conocer bastante también en los medios radiales y televisivos, entonces eso hace que la sociedad empiece a generar mayor credibilidad también en la justicia, y me parece muy destacable y valorable de este consejo. De hecho, la doctora venía a tomar los anteriores, pues ella me comentó también que era decisión en ese momento con la unidad de concursos hacerlo. Así que bueno, eso Doctor, me parece, sí. Una pregunta. Sí. ¿Usted vive acá? Yo vivo ¿Tiene acá, su familia? tengo mi ¿Cómo familia es? acá, sí. Vivo acá desde el año 2010, justamente. Estudié, digamos, en la Universidad Nacional de Tucumán. Estoy casado, tengo un hijo de 2 años que cumplió años el domingo, así que estoy entre concursos y eventos familiares. Estoy radicado acá ya desde el año 2010, con proyección, digamos, a quedarme, claramente. Mi esposa también trabaja en el ámbito de la justicia, trabaja en el Ministerio Público Fiscal. Y sí, tenemos proyectado, digamos, toda la continuidad laboral, tanto ella como yo en este o sea, acá en la ciudad. Todo mi antecedente familiar está también en Orán. Mi papá es de acá, se fue a estudiar a Tucumán, se casó, y bueno, el trabajo y la vida me trajo, digamos, a mí luego acá, porque de hecho la oportunidad laboral surgió mucho más rápida acá que en Tucumán, donde éramos muchos más abogados recién recibidos, y yo acá ya venía con la posibilidad de abrir mi estudio
solo y ya con casos, digamos, para llevar adelante. Entonces, pero estoy radicado y tengo intenciones de seguir quedándome. Bien, doctor. Sí. Ahora vamos a hablar un poco. Cuénteme del amparo. Bien. ¿Qué nos puede contar? Usted es juez civil, Sí. representan un amparo. Sí. Bueno, el amparo está previsto en la Constitución Nacional, en el artículo, si no me equivoco, en el 87, y está previsto como, si no me acuerdo bien, pero Por ahí estamos. sí, No sé si y está previsto, digamos, como una acción que sirve a los efectos de proteger los derechos, digamos, del justiciable frente a una acción o omisión de una autoridad, excepto la judicial, cuando está en contra, digamos, de las garantías consagradas, digamos, en la Constitución. La provincia de Salta particularmente no tiene regulado, digamos, el procedimiento de amparo, con lo cual las normas procedimentales las fija el juez al momento de tomar, digamos, el amparo, al momento de que le es presentado. El amparo se puede interponer ante cualquier juez a elección, digamos, del amparista. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera, de cualquier fuero, de cualquier materia, salvo... ¿Podrían No. interponerla conmigo en amparo? Ante la Corte no, porque ante la Corte tiene reservada la competencia recursiva para el caso de los amparos que son presentados en primera o en segunda instancia, y sí tiene competencia originaria para el caso de que la violación sea relacionada contra algún funcionario legislativo o del Poder Ejecutivo. Usted dijo excepto la judicial, Sí, ¿no? Cualquier acto o omisión excepto la judicial. sí. ¿Toda la actividad judicial? Y Finita la pregunta. en principio sí, porque la judicial justamente está prevista con todos los recursos. Un sumario administrativo Mm. de superintendencia. No, en ese caso, digamos, si se podría interponer, porque no es justamente desde la función jurisdiccional, el juez tiene que ver ya con el foro administrativo en el que se está determinando esa sanción o esa violación. Está. ¿Y cuáles son los presupuestos del amparo? Los presupuestos del amparo son que ¿Qué existen. analizaría para En principio, digamos, la excepcionalidad, digamos, que tiene justamente una acción, el derecho, o sea, justamente no me está saliendo la palabra, la gravedad, digamos, de la sanción, que sea manifiesta, digamos, la violación, que sea, o sea, porque puede ser contra un derecho que se haya concretado, digamos, la lesión al derecho, o de manera preventiva para que no se produzca. Tiene que ser grave, tiene que ser manifiesta, tiene que estar acreditada, tiene que existir, digamos, un peligro serio, real e inminente de que el derecho se vea vulnerado, se vea lesionado. Esos son los presupuestos que, digamos, yo analizaría como juez. Y que no exista, ¿qué? Y que no exista otra vía idónea para poder, digamos, llevar adelante la acción. Está. Hola, doctor. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Usted es abogado litigante hace 9 Abogado años. litigante hace 9 años, sí. Quisiera saber qué aptitud usted cree que tiene para acceder al cargo. Bueno, yo considero, digamos, que justamente el ejercicio profesional y desde el fuero, como yo comentaba, que siempre fue el fuero civil, me permitió, digamos, poder tomar conocimiento y poder participar en diferentes tipos de acciones que justamente se desarrollan dentro del fuero civil. Tengo, digamos, como abogado litigante, intervención en juicios sucesorios, en cuestiones relacionadas con acciones reales, acciones posesorias, he participado en juicios de daños. Entonces, además, la visión, digamos, también del abogado litigante es como que de alguna manera facilita también entender la postura, digamos, que va a tomar, o sea, ya desde el otro rol como juez, entender, digamos, a veces también la necesidad del abogado litigante. Uno lo que siempre plantea es lo relativo a la mora, por ejemplo, judicial, pero acá particularmente, y el juzgado civil número 2, que es para el que se está concursando el cargo, mejoró muchísimo, y eso es destacable, digamos, también en base a una actitud proactiva que tomó, digamos, la doctora que se jubiló,
ella inclusive cuando se fue, tengo entendido que dejó resuelta todas las causas, el retraso debe ser relacionado solo a lo que queda pendiente y a la juez, digamos, que está subrogando en este momento. Pero yo particularmente siento que la posición del litigante y el hecho de haber intervenido en todo este tipo de acciones, digamos, diversas y que son objeto de materia de tratamiento del juzgado civil, me permite, siento, digamos, que por ahí esas serían mis cualidades para poder desempeñar la función. El juzgado de Orán, digamos, el juzgado civil de Orán inclusive tiene competencia en relación a dos distritos bastante particulares que son Los Toldos y la parte de Rivadavia, que a mi entender, digamos, y lo pude vivenciar, digamos, como abogado litigante, requieren por ahí de una cierta actitud judicial un poco más activa, sobre todo en relaciones, cuestiones relativas, por ejemplo, obviamente cuando el proceso lo permita, a través de una acción que se tramite por proceso ordinario o un proceso sumario, cuando se trata de acciones reales o de una posesión veinteañal, nos pasa, digamos, a mí me pasó inclusive como litigante, la dificultad que genera para el justiciable el hecho de hacer venir, por ejemplo, a sus testigos al momento, digamos, de producir esa prueba. Siento que lo pude vivenciar y lo pude analizar desde ese rol, y uno de los elementos que yo, por ejemplo, usaría para poder salvar esa situación sería, que está previsto, digamos, en el Código Procesal, en la parte de testigos, poder unificar y de esa manera aplicar también principios de economía procesal, digamos, poder tomar, por ejemplo, las declaraciones testimoniales en ese lugar al momento, y para el caso de que se lo pida, se realiza la inspección ocular. Porque de hecho, inclusive, hasta para un juez, digamos, tomar una testimonial en el lugar del hecho y que el testigo, sobre todo cuando se trata de cuestiones de límite o cuestiones, digamos, de derechos reales, donde la visión que uno tiene a veces se circunscribe solo a los planos que puedan ser presentados o a los títulos que sabemos no siempre reflejan la realidad, digamos, del derecho, pero en definitiva es sobre lo que el juez tiene que resolver. El hecho de poder, por ejemplo, tomar las audiencias de testigos al momento de realizar una inspección ocular, y para el caso de que las partes lo consientan, obviamente, con todas las garantías procesales que eso implica, que estén debidamente notificados, que puedan hacer control de la prueba y todo eso, me parece que sería muy útil para el justiciable. Rivadavia, por ejemplo, está a 240 kilómetros, pero la dificultad de acceso lo mismo es. En una acción particular que yo estoy llevando adelante, que no es del Foro Civil, sino el de familia, la señora no tiene recursos por una acción de filiación con alimentos provisorios. Pedí, por ejemplo, que si bien está dentro de la misma circunscripción judicial, se lo tome conforme, o sea, las testimoniales se las tome conforme a si los testigos fueran de otra jurisdicción, acompañando el pliego y todo como para el control de la prueba. Y en el caso de Los Toldos, por ejemplo, que era el otro distrito de que yo mencionaba, sucede también que está, además la dificultad del traslado, el hecho de que o sea, tenemos que atravesar otro país, inclusive para que ellos vengan acá, y me parece que acciones positivas como esa de parte del juzgado creo que serían en beneficio, digamos, del justiciable, y bueno, yo de hecho las pude vivenciar, digamos, desde mi rol de litigante. Entiendo que las inspecciones oculares, por ejemplo, son determinantes también en ese tipo de procesos. Me tocó participar en algunas en Rivadavia, ahora tengo que ir a una a Los Toldos, hace poco hicimos en un juicio de daños una en una finca 30 kilómetros, donde la juez, digamos, también participó. Entonces la visión por ahí que el litigante ve de estas cuestiones y haciendo uso, obviamente, de lo que el Código Procesal nos permite, me parece que sería el aporte que entiendo que podría, digamos, yo contribuir, digamos, para una mejor justicia, para una justicia más rápida, que es un poco también lo que nos manda todas las directivas, digamos, a las que la Corte adhirió, las reglas de Brasilia, lo relacionado, digamos, no me está saliendo la palabra en este momento, pero que tienen que ver, digamos, con la función tienen que ver con la posibilidad del juez, digamos, de poder accionar siempre respetando, reitero, las garantías procesales de la parte, que no se vulnere el debido proceso y con consentimiento, digamos, de todos. Muchas gracias, doctor. Buen día.
Buen día. Le hago una preguntita. Sí. La motivación de la sentencia. Sí. ¿Dónde está la consagración normativa hoy? ¿Qué significa el deber del juez de resolver? La motivación, bueno, el deber de resolver está previsto en el artículo 3º del Código Civil y que manda, digamos, a resolver al juez de manera fundada, motivada. Para eso tiene que hacer uso, digamos, de todos los instrumentos. El propio Código Civil, digamos, considera como marco normativo para la resolución el propio código, a lo que llamamos, digamos, bloque de constitucionalidad, o sea, la Constitución Nacional, los tratados internacionales a los que la nación está adherido y que la provincia, digamos, ratifica. Y la obligación de motivar tiene que ver también con justamente la defensa, digamos, el principio, la posibilidad de derecho de defensa, que para el caso de que el justiciable considere que la sentencia no coincide con la pretensión que él tenía, la motivación tiene que estar para poder apelar. Una sentencia infundada imposibilita justamente un recurso de apelación, digamos, a ese efecto. Entonces, Con relación al lenguaje. el lenguaje, justamente, ¿Cuál es la tendencia hoy? la tendencia actual es llevar, digamos, la sentencia a un lenguaje claro. Sentencias más breves, que hablen, digamos, que hablen de alguna manera directamente al justiciable, que entienda, que cualquier persona, digamos, del ejido social pueda entender lo que la sentencia dice, sacarnos de la cabeza por ahí cuestiones como, o sea, dichos como que solamente lo podemos entender, digamos, entre abogados. O sea, de hecho, hay algunas sentencias que ya le dedican un párrafo en particular, por ejemplo, a la parte donde le indican, he visto sobre todo en cuestiones relacionadas a restricción de capacidad, donde le dice, usted aún teniendo su apoyo o aún teniendo su curador va a poder seguir yendo todos los días al supermercado a hacer sus compras. O sea, hablarle de alguna manera, de manera directa. En la competencia del juzgado civil, por ejemplo, lo he visto ya en algunas sentencias, cuando se otorgan, por ejemplo, medidas cautelares, donde ya no es suficiente que uno hable de una norma, de una cuestión genérica, de decir, en una prohibición de innovar, de decir, por ejemplo, se abstenga de ejercer actos materiales. O sea, eso es limitar un poco el entendimiento también de a quien va dirigida esa sentencia. De hecho, me ha tocado ver de sentencias y pedirlo de esa manera, donde detallar, por ejemplo, en qué podrían consistir esos actos materiales que se están impidiendo. No cercar, no poner palos, no tirar una barrera que esté ahí, o sea, en general, llevarlo, digamos, al entendimiento de cualquier persona. Que haga accesible. Que haga accesible el derecho a la justicia. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Sabe si el juzgado al que usted está concursando implementó alguna norma de calidad recientemente? Sí, tengo entendido que el juzgado certificó en normas ISO. Eso, como decía, digamos, a su momento, tiene que ver con la tarea que llevó adelante la doctora Barberá, que de hecho tengo entendido que viene trabajando desde hace más de un año, digamos. Aún inclusive ella jubilada vino al momento, digamos, de que vinieron a hacer la evaluación y para la certificación de normas ISO, pues se sentía tan involucrada de alguna manera con eso. Ellos inclusive están con el plan piloto de atención continua, o sea, tienen personal dedicado para el segundo turno entre las 1 y las 5 de la tarde, me parece. Entonces, si ha certificado en normas ISO, y eso se vio reflejado, digamos, para... ¿Saben qué consisten, en qué beneficia? Tiene que ver, digamos, con beneficia justamente, o sea, la postura va orientada a poder unificar, digamos, criterios y permitir que la justicia sea más rápida, que se acelera. Se vio reflejado, de hecho, lo pude vivenciar como litigante. El plazo, por ejemplo, para sacar providencias simples se redujo muchísimo, está casi en cumplimiento, digamos, con lo que manda el Código Procesal, no tiene más de 2, 3, a lo sumo 5 días, dependiendo de la complejidad del pedido. Las sentencias inclusive las empezaron a sacar en un plazo mucho menor que el anterior. Me parece que sirvió mucho para el ejercicio del juzgado, y nosotros también lo vimos reflejado como litigante. El Código Civil, inclusive nuevo, también permitió, la doctora, tengo entendido que también, o sea, de manera muy activa, inclusive hacía un ejercicio de estudio todas las mañanas con la otra juez y con su personal,
antes de empezar la actividad judicial, se juntaban unas horas antes, digamos, como a ver cada uno de los puntos apenas entró en vigencia. Me parece que esa formación que ella inculcó al resto, digamos, de los dependientes del juzgado, ayudó, digamos, mucho al juzgado, al funcionamiento, y a los justiciables y a nosotros también como litigantes. No me puedo sacar la camiseta, por eso me sigo nombrando, pero obviamente el anhelo, y si estoy en este concurso, es poder acceder a la magistratura. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo escuchaba atentamente y Sí. como litigante planteaba acá, Sí, lo repetía en varias oportunidades, sobre qué haría como juez. Y habló de algo que por allí seguramente como litigante lo observó sí, en cuestiones de juicio sobre territorio, fundamentalmente en el interior. sí, Lo que siempre ha carecido es justamente la inspección ocular. Sí. Se tomaron muchas sentencias sin conocer realmente la realidad de lo que pasaba en esos lugares alejados. sí, Yo le pregunto a usted, ante una sentencia dictada por usted, sí. hoy a un supuesto poseedor, ¿usted ordenaría hoy el lanzamiento de desalojo? ¿Podría hacerlo? Si no, usted me dice, para el caso de que no se hubiera realizado la inspección ocular. No. Era un comentario. La pregunta es esta. Hoy ¿usted podría ordenar un lanzamiento de desalojo a un supuesto poseedor? Si la sentencia está dictada, digamos, en ese sentido, y se han comprobado los supuestos, digamos, que permiten hacer lugar a la sentencia, sí se ordenaría, digamos, el lanzamiento. ¿No sabe usted si hay alguna normativa que prohíba el lanzamiento? ¿Usted se refiere a comunidades, digamos? No. A un campesino X, a un... Hay una normativa, digamos, en relación a territorios rurales que sí tiene previsto, digamos, la imposibilidad de ordenar el lanzamiento, justamente mientras esté vigente esta ley, que viene siendo prorrogada, digamos, desde la función legislativa, y tiene que ver justamente con la protección y con el derecho, digamos, a la propiedad, particularmente que se presenta en este tipo de o comunidades aborígenes o criollos, digamos, como se le llama en esas zonas, ¿sí? Pero estando vigente esa normativa no se podría ordenar, digamos, el lanzamiento. Tal cual. Y le aclaro, en las comunidades originarias no solamente tiene esta ley, que es la 7.658, Sí, también sino tiene la de también la 26.160, Sí. que también prohíbe el lanzamiento. Sí. Gracias. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, yo lo escuché atentamente. Sí, La verdad que es bueno su panorama optimista sobre el funcionamiento del juzgado. pero tiene que ver con lo Usted sabe que nosotros, los abogados Sí. de litigantes, si hay algo que nos caracteriza es la queja. la queja, por Porque supuesto. nosotros somos los operadores judiciales de la gente con el juzgado. Exactamente. Así que yo lo único que hago es quejarme. Ante tal situación, yo le pregunto sobre algunas cosas que me interesan, sobre todo cuando un abogado litigante concursa. Sí, Usted ya más o menos habló del tema de los plazos, me parece que bueno, si está funcionando así el juzgado en buena hora, no es lo que nos está pasando en todos lados. Pero hay algo que a mí me preocupa particularmente, que es muchas veces la falta de acceso del abogado al expediente, ¿no? Y por ahí la falta de atención al abogado. Usted, por ejemplo, como alguna cosa innovadora, la pregunta es, ¿le parecería que se podría implementar un par de días de atención, tanto del secretario como del juez, los abogados, por distintos temas? de ejemplo. hecho, sí, entiendo que la visión, obviamente, que tiene el abogado que está a cargo de la causa y el contacto directo que pueda tener, digamos, o con el juez o con el secretario, puede servir y facilitar, digamos, el hecho de la resolución. Sí. Me parece que sí se podría aplicar, digamos, como directriz de alguna manera para que no entorpezca la función propia del magistrado, que es estar en su despacho, resolver, citar los expedientes. Se podría fijar, digamos, algún día de atención. En particular acá, los secretarios, digamos, no tienen inconveniente en atender a los litigantes. Eso, acá está Sí, pasando eso. Está pasando. Sí sucede a veces un poco cuando el abogado litigante viene de afuera, por ejemplo. Cuando viene de Salta o viene de algún otro distrito, son un poco más reticentes. Pero para el caso de que yo sea juez, impartiría como directiva de que el tratamiento sea el mismo, sin importar, digamos, siempre que
el abogado acredite, digamos, un interés legítimo para poder revisar el expediente o para poder tomar contacto con el secretario por una causa en particular, Sí. por supuesto que sí lo haría, porque de hecho es lo que uno reclama también. A veces en la mesa de café uno siempre dice, ¿qué le pasa al secretario que no me quiere atender? Sí. Digamos. No, Entonces, no, es lo que pasa todos los días. nos pasa todos los días. Bueno, acá en Orán entonces hay 2 juzgados civiles 2 juzgados civiles. para una población grande. Sí. Usted puede, como cualquier juez, dictar alguna sentencia. Estamos hablando de, por ejemplo, un desalojo, un Sí. lanzamiento, lo que fuera, que pueda ser polémica, Sí. ¿no? Que pueda resultar. Sí. Y a usted la prensa en 5 minutos sabe dónde vive, a qué hora se levanta Exacto. y lo van a ir a buscar. ¿Usted cuál cree que tiene que ser la relación del juez con la prensa? Porque la prensa ya no es lo mismo, ¿no? Antes No, los jueces no. hablaban por la sentencia, ahora no. Exactamente. Bueno, ¿Cómo? me parece que la función del juez frente a la prensa se tiene que mantener incólume, digamos, desde su postura de juez, defender su sentencia en base a la verdad que le proporciona el expediente para resolver de esa manera. Cualquier invasión o intromisión o cualquier presión, digamos, que quiera generar la prensa, la sociedad, digamos, a través de la prensa, que son los canales por ahí a través de los cuales se puede manifestar, el juez tiene que tener la cintura para poder, digamos, obviar ese tipo de cuestionamiento o ese tipo de invasión a la que intente ejercer. De hecho, la proximidad, yo vivo a 2 cuadras de tribunales, por ejemplo, y aún como litigante voy caminando, y Sí. todo el mundo, hasta mis clientes saben dónde vivo, no es tan Pero difícil. usted siente que no se sentiría presionado, digamos, No, por ver su porque- foto en el diario. no, es no, porque un tema obviamente complicado. Si uno asume el compromiso de una magistratura, sabe también a lo que se debe atener, digamos. Orán particularmente está teniendo cuestiones bastante resonantes, no en el foro civil, pero Sí. sí en el foro penal, por ejemplo, relacionado al obispo, sin fijar Sí, postura, sí. ni mucho menos, pero quien tiene a cargo la causa también debe mantenerse en su postura y de hecho el juez también tiene que hacerlo. Entonces, defender su sentencia y su motivación desde el lugar de juez y con los elementos que tenga para resolver, sin evitar, porque tiene que ver también con el principio de imparcialidad y con todas las directrices a las que debe apuntar el juez al momento de ejercer su función. La imparcialidad, la confianza, la honestidad profesional, o sea, evitar que todo eso está previsto y de hecho hay que ejercerlo, digamos, de esa manera. Yo cuando decidí, digamos, postularme, había visto, digamos, de alguna manera diferentes tipos de juez, lo había visto en una conferencia del doctor Arashi, y él hablaba en particular de la figura de un juez generador de paz social, que me parece que esa sería un poco la postura a la que a mí me gustaría, digamos, aspirar, que resuelva los conflictos, digamos, de manera rápida, acercando la justicia a la gente, y que eso se traduzca en una sociedad más apegada, digamos, al derecho, y sobre todo en estos distritos que yo mencionaba al principio, donde tanto Rivadavia como los Toldos, donde la mayoría de los conflictos de tierras, por ejemplo, se dan entre familias, y estos conflictos atraviesan a la sociedad y atraviesan al grupo familiar y hacen que estén peleados durante todo el tiempo que el juicio se tramita, y el hecho de que eso se haga, digamos, de manera más celera, va a generar también esa paz y ese apego, digamos, del ciudadano, la confianza, y que al tener un problema evitemos la justicia por mano propia y vamos a través de los canales, digamos, correspondientes. Sí, mi pregunta era porque usted ha visto que está pasando mucho que la gente cuando no encuentra respuesta que quiere en la Va a los justicia medios. se va a los medios. Sí. Y como que cambia la jurisdicción, digamos. Sí. Entonces, todos tenemos que salir a defendernos de lo que hacemos, lo Bueno, que no hacemos. Esa es la parte que Sí, de hecho, me parece que es lo eso que- puede es influir lo a que hay por ahí que en el ánimo, evitar. porque digamos somos Sí, personas. Tal cual. Y a mí particularmente, como abogado, digamos, litigante, es algo que nunca recomendé ni asesoré, porque me parece que justamente puede vulnerar, digamos, al juez de alguna manera. No estoy de acuerdo, digamos, con que se vaya a una radio, por ejemplo, a exponer una situación judicial, salvo que, pero, o sea, para el hecho de que lo haga, porque el ciudadano lo mismo tiene la posibilidad de hacerlo, nadie puede coartar la libertad de expresión, o sea, tiene derecho a decir lo que le parezca, digamos, que puede manifestar, pero sin que esa manifestación pública genere en el juez la imposibilidad de resolver. Bueno, yo por mí. Una última pregunta. Sí, doctor. Usted nos contó recién que el juzgado
para el cual está concursando tenía o realizaba sus funciones con el plan piloto. Sí, De acceder usted a la magistratura, ¿seguiría con el plan piloto? sí. Seguiría con el plan piloto y de hecho lo haría, digamos, que tenga un poco más de operatividad, en el sentido de fijar, por ejemplo, audiencias a la tarde para determinado tipo de procesos o algunas testimoniales que por ahí se pueden tomar a la tarde. O sea, sí, lo haría y haría, digamos, justamente que sea un poco más operativo. De hecho, yo nunca fui a la tarde, me parece que ninguno de los abogados litigantes tampoco fue, pero tiene que ver con una falta de cultura nuestra de que el tribunal está abierto. En Tucumán, inclusive yo antes de venirme, la atención continua ya estaba prevista en algunos juzgados, hoy está casi en todo el Poder Judicial, y el abogado litigante en Tucumán ya tenía ese ejercicio, de ir a la mañana y a la tarde, o de ir a la mañana o a la tarde. Entonces, sí, yo seguiría, digamos, obviamente con el plan piloto. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Doctor, ya está desocupado. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Buen día. Hola. Buen día. Hola. Doctor. Doctora Catalina Gallo Puló. Sí, Bien, doctora, usted ejerce la profesión desde el 2012. sí, así es. Ahí se escucha bien, ¿no? ¿Sí quiere que le cuente un poco? No, dígame siempre Siempre ejercí la profesión independientemente. bien. ¿Y en qué área, en qué rama? Lo que más me aboco es el área civil y comercial, sin perjuicio que a veces uno puede llegar a tener un caso laboral o algo de familia. Contacto con la función judicial tuve en una pasantía, que eso no surge en el legajo, porque hice una pasantía antes de recibirme de 10 meses en un juzgado de procesos ejecutivos. Pues trabajé en un estudio todavía como pasante y una vez ¿Qué recibí juzgado de proceso ejecutivo? el cuarto. Juzgado de procesos ejecutivos 4. 4. Sí, ¿El juez? doctor Sergio Bonari. Ah, bien. No tenía... Sí. Una pasantía con mi hermano, digamos. Está. Sí. Bien. Doctora, ¿conoce el juzgado para el cual está concursando? Sí, tengo algunos expedientes acá, porque Ajá. vivo en el interior también, y conozco el juzgado, incluso hace poco, ya estando inscripta, hace un mes tuve una audiencia, gracias, tuve una audiencia en ese juzgado, así que lo conozco por dentro, tuve oportunidad de conversar con la doctora Olivarri también. Sé que es un juzgado que la doctora Barberá lo dejó muy al día, que están organizados, incluso certificaron todas las áreas con normas ISO, tienen los procesos certificados y es aparentemente un juego que funciona bien. Está necesitado de que haya un juez rápido igual. Doctora Olivarri está con los dos a cargo, así que ahora puede ser que se haya generado un poquito de atraso actualmente. ¿Sabe cuál es el horario de trabajo del juzgado? Tiene el plan piloto, de atención continua. Sí, tiene el plan piloto. Si usted accediera al cargo, A mí me gusta continuaría. mucho el plan piloto, sí. Me gusta la implementación que se dio en Salta, incluso a veces voy a algunos juzgados que están en plan piloto, y también estoy muy a favor porque eso genera la posibilidad de que se quede personal, y la verdad que que quede personal a la tarde, y me parece importante que sea un poco más extendido el horario. Yo acostumbrada, digamos, a trabajar doble jornada, seguramente quiero trabajar doble jornada, y que haya apoyo del personal y de los funcionarios me parece importante. Me gustaría mantenerlo. Bien. Doctora, hablemos del amparo. Sí. ¿Ante quién se puede interponer un amparo? Ante cualquier juez. ¿Cualquiera? Sí, porque no rigen las reglas de la competencia. ¿Podría interponerse con un ministro de la Corte, un juez de Corte, un amparo? Bueno, perdón. Ahí no está bien. Cualquier juez, menos la Corte, porque la Corte va a intervenir como juzgado, como tribunal de alzada.
Puede ser cualquier juez de primera instancia, segunda instancia, incluso cuando es juzgado colegiado como la sala, se interpone ante el juez de manera unipersonal, no ante la sala. Y eso usted dijo una de las razones, porque el ministro de la Corte o la Corte va a intervenir en forma recursiva. Sí. Y hay otra razón. Cuando tiene competencia originaria, si es en contra de uno de los poderes. Porque la competencia originaria está fijada constitucionalmente. Exactamente, está en la Constitución, sí. Si Doctora, fuese una norma o un acto del Poder Ejecutivo o Legislativo. bien, hablemos ahora de la legitimación. ¿Puede un diputado interponer un amparo? ¿Hay alguna jurisprudencia de la Corte al respecto? En calidad de diputado, Sí, en calidad de diputado. la verdad no le voy a mentir, no conozco la jurisprudencia de la Corte, pero entiendo que no habría inconveniente. La Corte tiene dicho, en realidad, Porque tiene es- dicho que lo puede interponer respecto a algo que se haya tratado en una sesión y haya perdido la votación, siempre que esté en juego o haya dañado sus privilegios parlamentarios, pero nunca como una reedición de la misma pérdida, norma. claro, Claro, por no. el juego de las mayorías. No, yo con no las pensaba en minorías. no en respecto a la norma, sino por otra causa. No a la misma norma, porque ya para eso tuvieron el tratamiento de su votación, sí. Le hago otra pregunta. Usted está concursando para un juzgado civil. Sí, Hablemos de sucesión. sí. Yo quiero que me cuente cómo el Código Civil determina las causales de exclusión de la herencia. La indignidad. Esa es una. Una de las causas de la indignidad, porque antes estaba la desheredación, que ya no está más. Y actualmente tenemos la indignidad y se ampliaron las causales porque se incorporaron algunas que estaban en lo que es la desheredación. Por ejemplo, antes, al haberse modificado el tema del divorcio, porque antes teníamos un divorcio culpable, no Sí. culpable, y eso tenía que ver también con la exclusión. Hoy eso ya no existe, pero Se se refiere cuando es incluye separación de hecho o Sí. divorcio vinculante. separación de hecho. Sí, Yo le hago una pregunta que no está en el código. sí. Supongamos que existe una separación de hecho porque la mujer denunció ser víctima de violencia familiar y el cónyuge está excluido Del hogar. del hogar. A ¿Qué ver. haría usted en ese caso? Yo acá lo primero que pienso es que hay que darle una visión de perspectiva de género. Porque si bien cuando converso con litigantes de civil y comercial, me discuten un poco de que en civil y comercial no habría tanta perspectiva de género. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo porque creo que todos los jueces ya tienen que tener una mirada respecto a la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque eso va a lograr la imparcialidad que está ligada a lo que es la igualdad. Para que seamos iguales, tiene que haber una perspectiva de género primero. Entonces, si bien no conozco tantos casos de aplicación práctica en el foro civil y comercial, por el que usted me plantea, pienso que si fue excluido del hogar por una violencia, si bien no hay una causa de sucesión, podría mantenerse en la vivienda. Hay casos de desalojos. No hablo de la vivienda, De la estoy herencia. hablando de Sí, la le posibilidad escuché. de exclusión por la separación de hecho que dice el código. La exclusión de la... Sí, supongamos que No, está sí. excluido, se murió Sí, sí, y le ahora plantean de que sea excluida de la herencia porque estaba separada de hecho. Si bien no conozco jurisprudencia, me parece que habría que tener en cuenta la perspectiva de género. No conozco jurisprudencia actual, pero sí escuché No la hay. a Graciela Medina que opinaba lo mismo que yo en este caso. Habría que ver después cómo lo fundamos, pero No, me no parece hay que la jurisprudencia aún, pero sí, efectivamente quería ver si usted razonaba desde porque la si hay en perspectiva. cuanto a la exclusión de la vivienda, por más que no sea propietaria, si la separación fue por una causa de violencia o incluso violencia económica, si por ejemplo tenían el negocio juntos, ahí sí hay jurisprudencia en materia de desalojo civil comercial. Sí, en realidad para quienes dicen que la perspectiva de género solo se aplica en el ámbito de violencia o en el ámbito penal, ¿no? Hay que decirle que la perspectiva es una filosofía de vida y se aplica en Sí, todos todos los fueros, me parece que todos tendríamos que tener esa mirada.
Doctora, buen día. Buen día. Yo le voy a preguntar respecto a la oralidad en los procesos. Bien. ¿Cómo usted, qué visión tiene, cómo la implementaría? Bien. El Ministerio de Justicia lanzó el programa de Justicia 2020 y se implementó en algunas provincias, y ellos en este programa de Justicia 2020 establecen que se tiene que dar con 2 audiencias, una preliminar en donde se evalúa la producción de la prueba, se recepciona, y otra, y acá también hay una posibilidad de acercamiento o conciliación. Y después otra final cuando ya la prueba está producida. Particularmente, a mí la oralidad es algo que vamos camino a y me gusta. Hago mucho sumarísimo y me parece que es un proceso que es bastante ágil y se generan incidentes en el proceso y cosas que pueden ser resueltas en ese momento, siempre y cuando sea bien llevado, ¿no? Entonces a mí particularmente me gusta. Lo que creo es que podríamos ya empezar a implementarlo si tenemos en cuenta la audiencia del 360 que en Salta no se usa. Es una audiencia que me parece importante porque muchas veces hay prueba dilatoria, prueba que realmente no va a ser conducente, y aparte me parece importante que el juez esté presente en esa audiencia, porque si bien algunos jueces me contestan, bueno, pero ¿en qué momento saco sentencias? Es la respuesta si me dicen que tengo que estar presente en la audiencia. Yo creo que la presencia en la audiencia economiza el tiempo, porque primero va a tener contacto, llegaría yo a la audiencia 360 con la demanda y la contestación leída. Entonces voy a tener contacto con el expediente mucho antes de que el expediente pase a autos para resolver. Si utilizamos ya la audiencia del 360 y la combinamos dentro de las facultades ordenatorias del juez, que tiene la posibilidad de llamar a conciliación a las partes cuando quisiera, me parece que podríamos agilizar bastante. Incluso en los fundamentos de la Justicia 2020 está la agilización de los tiempos, y está también la posibilidad de que se llegue a más acuerdos. Y esto está confirmado, o sea que incrementó el porcentaje de acuerdos a raíz de la implementación de la oralidad. Y si bien tenemos los sistemas alternativos de conflicto, como mediaciones o Secretaría de Defensa del Consumidor, todos los medios alternativos, me parece importante que en ciertos casos, no en todos, pero en ciertos casos el juez invite a las partes a una conciliación. Y aparte tenemos lo que es la inmediación con la prueba, el principio de mediación, que el juez está presente y conoce mucho antes. Así que opino eso, que si no hay una reforma del código, igual podríamos empezar a acercarnos a eso utilizando la audiencia del 360. Hay una crítica que hacen al proyecto este de reforma respecto a que el juez tiene la discrecionalidad de ordenar la producción de alguna prueba y otra descartarla. ¿Qué opina usted de ese tema? Que la discrecionalidad en realidad es limitada. Lo que tiene que hacer el juez primeramente es tener en cuenta el derecho de defensa. No es no hacer lugar a prueba por no hacer, sino el primero que tiene que velar el juez por el derecho de defensa. No, me parece que hay casos en donde la prueba dilatoria es evidente, no hace al caso, es únicamente para ganar tiempo, y no hace falta, ahí no corre peligro. Me parece que puede de manera discrecional el juez detenerla por no conducente. Pero lo primero que tengo que tener presente como juez es el derecho de defensa, obviamente. No dejar afuera prueba sin analizar bien el tema antes. Gracias, doctora. Hola, doctora. Buen día. ¿Me podrías hablar de la forma de interponer la acción de colación? Bien. Si bien en el código no está especificado, hay algunos libros que dicen que se podría interponer como incidente, pero la realidad es que por incidente puede ser únicamente en los casos en que el heredero haya reconocido que debe esa colación, porque si no es un juicio contencioso. Si hay una negativa por parte del heredero de colacionar, tiene que ser una acción propiamente en un incidente contencioso, y con la sentencia de colación recién la puedo hacer valer en el sucesorio para tener en cuenta el inventario y bueno, luego la partición. El juez competente sí es el mismo que el sucesorio, pero hay que interponerla como acción. Gracias, doctora. ¿Está bien? Bueno. Doctora. Sí, yo le voy a hacer pregunta de derecho procesal. El artículo 135 del Código Procesal, más allá del número, establece la notificación de ciertas resoluciones, personalmente por cédula. Sí. Hace una enumeración de las resoluciones y luego tiene párrafos al final
donde trata la notificación de los funcionarios públicos. Sí. ¿Usted qué interpreta sobre cómo se notifican los funcionarios públicos, especialmente los del Ministerio Público? En su despacho. Todas las providencias, ¿usted lo entiende que todas las providencias hay jurisprudencia de eso? Yo entiendo que las providencias se notifican en su despacho. No le voy a decir, no conozco la jurisprudencia, pero si es una resolución, yo he visto que también se notifican en su despacho. ¿Usted qué haría si fuera juez? Si la notificación en su despacho funciona bien, la seguiría utilizando. ¿Por qué no funcionaría bien? No, porque puede ser, me pasa, que en mesa de entrada se olvida o ese tipo de cuestiones. Procuraría que si es una resolución, en última instancia, hacerlo por cédula y con copia de la resolución. ¿Y usted cree que esto afecta la igualdad de las partes? Que va, por ejemplo, el actor con un abogado de la matrícula, el demandado con un defensor oficial, y las notificaciones se hacen con revisión de autos. ¿Habría afectación del derecho a la igualdad? Respecto a los abogados litigantes con los defensores. Claro, que se notifique el defensor con revisión de autos y los abogados de la matrícula no. No me parece que haya afectación. ¿Por qué? Porque me parece que lo que genera es la posibilidad de que haya una agilización. Si bien el abogado tenemos que concurrir a ver el expediente, si es, insisto, si funciona bien, no me parece que haya una afectación. Usted lo haría funcionar. Sí. Ese es su criterio. Yo le pregunto cuál es su criterio. Sí, notificaría en despacho, no me parece que haya una desigualdad. Bien. ¿Qué tal, doctora? Usted vive en Salta, ¿verdad? ¿No? Sí. Bueno, acá muchas veces en Orán hay muchas críticas de que los jueces que vienen de Salta se van los viernes a Salta, vuelven o vienen un tiempo y después se quieren volver a vivir, ¿no? Sí. ¿Cuáles son sus aspiraciones personales en caso de acceder al cargo? Bueno, le voy a ser sincera, yo estoy muy entusiasmada con la mudanza en sí. Hace rato que vengo pensando en la posibilidad de ir al interior. Como les digo, en varios lugares, Tartagal, Orán, Joaquín González, cuando se convocó este concurso, lo primero que hice fue venir antes de inscribirme. Oportunidad tenía ver un expediente, vine, estuve acá unos días y tomé la decisión a conciencia si estaba, digamos, convencida de venir a vivir acá. Porque si hay algo que no quiero hacer es eso. Aparte, humanamente tampoco es productivo, porque uno tiene que echar raíces, generar relaciones, viajar todos los fines de semana, no sería el caso. Y después vine 2 semanas después de inscripta de nuevo y afiancé eso. Y cuando vine la segunda vez me pregunté al revés, me pregunté por qué no Orán. Y la verdad que no encontré ningún no. Actualmente no tengo nada en Salta más que que sea un impedimento para que venga. Bueno, mi pregunta es más que nada una opinión personal, digamos, sobre, yo como abogado litigante, y usted sabe, porque también litiga en Salta, nosotros Sí. lo mejor que hacemos es quejarnos, porque hay problemas, digamos. Sí, la verdad que uno a veces en los pasillos porque nosotros somos los operadores entre la gente y la justicia, digamos. Sí. Normalmente el cliente, el ciudadano no va a ver el expediente y nos va a ver a nosotros. Mi pregunta es cómo optimizaría en general el funcionamiento, más allá de que este juzgado pueda tener algunas características que a lo mejor son diferentes de las de Salta, porque acá están cumpliendo los plazos y una serie de cosas que es lo que están diciendo y si establecería algún sistema de atención al abogado. Nosotros tenemos por ahí problemas de acceso al expediente. Sí. Algún día de atención, el acceso a la estadística del juzgado, a las resoluciones, que a veces esas cosas pasan. Si usted implementaría algo que lo haga funcionar mejor, sobre todo para tener, y además el cumplimiento de los plazos, el tema de las providencias simples, ¿no? Bien. Sí, voy a aprovechar su pregunta para hacer 2 comentarios previos. Cuando yo hice esa pasantía, lo primero que pensé fue, si bien quiero entrar al Poder Judicial, primero quiero estar del otro lado, por decirlo de una manera. Porque es necesario generar empatía con lo que busca el justiciable, que los que lo tratamos al justiciable es el abogado. ¿Y qué necesidad tienen los abogados? La verdad que conozco
acabadamente la necesidad o lo que nos falta a los abogados de fuera, digamos, por parte del juzgado hacia nosotros. Me parece que como medidas que implementaría, acá en Orán, por ejemplo, a mí me cuesta mucho que me muestren los expedientes si no estoy presentada, mucho. Incluso vengo desde Salta a verlos para mi primera presentación y no los puedo ver si no estoy presentada. Bueno, yo con eso no estoy de acuerdo, por ejemplo. Si el expediente se ve en mesa de entrada y no se retira, hay un principio procesal que los expedientes en realidad son públicos y si no hay ningún peligro, por ejemplo, una lista reservada, un expediente que está a despacho, el abogado lo puede ver en mesa de entrada. Eso por un lado. Por otro lado, el personal de mesa, yo lo primero que haría es una reunión. El día que entre tengo pensado hacer una reunión, pero al personal de mesa puntualmente lo que le diría es que tiene que respetar al que está del otro lado, sea el justiciable o sea el abogado, como persona, no por el carácter. Tiene que respetar y tiene que pensar que todo el que llega a mesa de entrada llega afligido o con un problema o preocupado por un expediente. Entonces el trato tiene que ser de atención, una atención al público y de respeto. Si hay alguna cuestión en la que genere dudas o que haya alguna consulta, que eso también involucrada su pregunta creo, las consultas primeramente las pediría que las evacúen los secretarios, no decretadores ni gente de mesa de entrada, los secretarios. Y si amerita ya por la cuestión del caso, podría consultarlo conmigo, no hay problema. Otra pregunta es, Orán es una ciudad chica, pero sí, grande, y la zona de influencia, hay 2 juzgados civiles, ¿no? Y usted puede llegar a dictar una sentencia polémica, ¿no? Por ejemplo, en un desalojo, he visto que y la gente ante alguna sentencia polémica o que no esté conforme, lo primero que hace es que se va a la prensa. ¿De cuál cree que tiene que ser la relación del juez con la prensa? Sobre todo en el momento este como se vive, que la gente cuando no está conforme con algo se va a los medios. Sí. La relación del juez con la prensa yo la veo desde 2 puntos de vista. Por un lado, es positivo porque genera publicidad, conocimiento, sobre todo en el área penal, más publicidad, conocimiento del ciudadano respecto al actuar de la justicia. Pero me parece que hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el juez, en materia civil también, habla a través de la sentencia. Entonces, el diálogo desmedido con la prensa puede generar un prejuzgamiento o una no igualdad entre las partes. Entonces, preferiría en el manejo de la prensa que se hable de la sentencia. Una vez la sentencia firme, ese también es otro peligro, tiene que estar la sentencia firme. Una vez firme, siempre que sea explicaciones respecto capaz al léxico, porque también lo que estamos tratando de que se implemente el lenguaje claro para que cualquiera pueda leer esa sentencia y la pueda entender. Entonces, si se trata de explicación respecto a los términos utilizados o a los alcances de la sentencia, podría brindarla, pero no más de eso, porque el juez tiene que hablar por su sentencia. Una pregunta, doctora. ¿Usted conoce la jurisdicción donde va a realizar sus tareas? ¿Cuántos departamentos abarcaría? Sí. Bien, abarca el departamento de Orán, después tiene 2 municipios de otros departamentos, que son Islas de Caña y Los Toldos, y Rivadavia, Banda Sur. En Orán tenemos, bueno, los municipios Pichanal, Colonia Santa Rosa, Irigoyen, propio Orán, eso abarca. Habló de 3 departamentos, departamento de Iruya, Santa Victoria y Rivadavia, de esos municipios, ¿no? Sí, por eso Sí, dije por eso. Son en esos lugares. Toldos, en Santa Victoria y en Iruya, Islas de Cañas. Así es. Y Rivadavia, Banda Sur, Rivadavia. Sí, exacto. En esos lugares seguramente se van a plantear muchos temas con respecto a las tierras. Sí. Hoy usted dictaría una sentencia a una familia campesina por un desalojo. Sé que hay una ley que se prorrogó que suspende los desalojos de familias rurales, me parece que dice específicamente, y que estén asentados y tengan ahí el funcionamiento, digamos, de su vida rural, campesina. Creo que dice rural, pero hay una suspensión prorrogada de los desalojos a familias rurales. Gracias. De nada.
Doctora, yo le voy a hacer dos preguntas puntuales. ¿Dónde termina la jurisdicción de Orán y empieza la del distrito Tartagal? ¿Dónde termina? O sea, abarca el departamento. ¿Cuál es el límite? Embarcación ya es Tartagal. Perdón, San Martín. La Sí, jurisdicción ¿dónde? Tartagal. Lo que pasa es que la doctora me lo preguntó así. Sí, sí, el departamento. Yo quiero saber la jurisdicción y la competencia del distrito. Bien, yo hablé de dónde, cómo Hay un está río. abarcado territorialmente, pero o sea, incluso lo hice en ruta y lo fui pensando, y según tengo entendido, llegamos hasta Pichanal con la jurisdicción del juzgado, y de ahí ya embarcación entre la jurisdicción Tartagal. Hay un río que determina. Ah, mitad y río, no mitad. lo escuché, perdón, no lo escuché, sí, el río Bermejo. Claro, sí, río Está. Bermejo. Y una segunda pregunta. Acá uno de mis colegas habló de la acción de Colación. reducción, de colación. Colación. El código habla de cuáles son los actos que violentan la legítima. Que violenta las legítimas. A ver, la acción de colación protege la desigualdad entre los herederos, primeramente. Sí. Vamos al. Yo quiero que usted me cuente Las donaciones. bien las donaciones. Y hay varios artículos que hablan de las donaciones gratuitas, ¿verdad? Los actos gratuitos. No habla del fideicomiso. ¿Cómo tomaría usted el fideicomiso? Claro, habla de donaciones, claro, gratuita, porque no son a título gratuito. ¿Y cómo tomaría el fideicomiso? Pasa que el fideicomiso tiene varias partes. ¿Usted se refiere a que si el heredero sería el beneficiario? Fideicomiso gratuito. Sí, lo que pasa es que si el beneficiario del fideicomiso, la figura del beneficiario es el heredero, ahí estaríamos también en un acto de liberalidad. Podríamos incluirlo dentro de lo que es donación también. Sí, yo creo que el legislador lo omitió. Pero podría Sí, escribir. no está realmente el código, pero me parece que igual se puede hacer una interpretación analógica. No, ya está desocupado, Bueno, doctora. gracias, muy amable. Adiós. ¿Qué tal? Ahí está. Bien, el doctor Roberto Antonio Minetti D'Andrea actualmente se desempeña, doctor, como secretario del juzgado con múltiples competencias en Cafayate, ¿verdad? Así es, doctora. Bien, doctor. Doctor, ¿qué me puede decir del amparo? En cuanto a la competencia, ¿ante quién se puede interponer? El amparo en cuanto a la competencia se puede interponer ante cualquier juez letrado de la provincia de Salta. Que se puede interponer también Ante cualquier juez, doctor. juez de segunda instancia también. Juez letrado, sí. ¿Ante algún juez de corte? No, ante el juez de corte no, porque la Corte de Justicia es el tribunal de apelación justamente del recurso de amparo, así que de la acción de amparo. Así que no es factible, digamos, interponerlo ante la Corte de Justicia. Del Ante otro algún- lado, sí. doctor, en cuanto a la legitimación, ¿puede un diputado, en su calidad de tal, como diputado, interponer una acción de amparo respecto de algo que fue tratado en una sesión de la Cámara y que conoce alguna jurisprudencia al respecto? No conozco.
Bien, no, es una jurisprudencia de la Corte que establece que a menos que se haya dañado los privilegios parlamentarios, pero en ningún caso puede reeditar una sesión donde perdió por el juego de las minorías y mayorías. Después vea al expediente. ¿Cómo no? Gómez 10 es uno. Sí, hay varios. Después hay uno que se interpuso con relación al acuerdo dado a los auditores generales, que no se habían respetado las minorías. Hay varias jurisprudencias, ¿no? Bien. Doctor, ¿y cuáles son los presupuestos por los cuales usted admitiría, si es que llega al cargo de juez civil, un amparo? Bueno, son casos de acciones u omisiones que importen una lesión actual o inminente a alguna de las garantías constitucionales, que sea manifiestamente arbitrario y que no tengan otro modo de solución más expedita, por un lado, no, más expedita no, que no tengan previsto, digamos, la satisfacción mediante el uso de otro proceso, porque si no, todo sería judicializable por vía de amparo. Entiendo que la restricción o la amenaza o la lesión debe ser grave, debe requerir una tutela especialmente veloz para no dañar el derecho que se procura su reparación, digamos. ¿Cómo debe ser la lesión? La lesión puede O el ser, daño. Sí, el daño puede ser actual o inminente, Debe. o haber amenaza, sí, o amenaza, sí. Debe ser actual. Debe ser actual. O inminente. El amparo requiere el pago de alguna tasa, de algún impuesto. De ninguno. De ninguno, porque sería una restricción al acceso a justicia, así que entiendo que ninguno tasa. Sí. De todas formas, hay una ley del colegio, lo que pasa que en realidad nuestra ley de colegiatura, el colegio de abogados, es anterior a la reforma del 24. En el orden nacional se establece, ¿no?, la tasa para los amparos rechazados o el amparo perdidoso. Doctora, sí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo Buen le día. va? Yo le voy a preguntar acerca de la oralidad en los procesos. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo la implementaría usted en su juzgado? Perfecto. Bueno, la oralidad del proceso es es un medio para tratar de acelerar la tramitación de los procesos. Me parece, como fin, me parece muy bueno. Lo que sí creo que también debería poderse tener acceso a ciertas tecnologías como grabaciones, filmaciones, su soporte y recursos humanos, recursos materiales y humanos, que no sé si en este momento están dadas las condiciones como para que se implemente de modo efectivo, pero yo particularmente promovería, por ejemplo, audiencias de conciliación en las cuales intente avenir a las partes al fin de que puedan llegar o conversar o quizás delimitar los respectivos intereses de manera tal de que lograr una instancia donde se pueda evitar, digamos, la prosecución del proceso. De todos modos, también entiendo que la audiencia preliminar podría ser un valioso instrumento para que las partes,
se puede hacer una adecuada valoración de los elementos de prueba que se ofrecen al proceso y cuáles son conducentes o no para la dilucidación del proceso. En la medida que se puedan delimitar esas materias, esas pruebas conducentes, también implica mayor celeridad. Particularmente, soy de la opinión de que deberían fijarse audiencias por la tarde también, porque los jueces, al igual que los funcionarios, los secretarios, prosecretarios y abogados auxiliares, bueno, simplemente tienen dedicación exclusiva. Y esa dedicación exclusiva implica un esfuerzo mayor para tratar de que las audiencias no sufran retardo tampoco, ni los calendarios de audiencias se sobrecarguen y se fijen audiencias virtualmente importen una dilación del proceso. Respecto a la prueba, a la producción de la prueba, Sí. ¿usted qué criterio tomaría como juez? ¿Ordenaría toda la producción de toda la prueba o de algunas sí, otras no? Algunas sí, otras no. ¿Qué criterio tomaría para hacer Y si esa la limitación? prueba, digamos, de la atenta lectura de las posiciones, del atento análisis, mejor dicho, de tanto las posturas del actor y el demandado, ver cuáles pruebas serían hábiles o idóneas para probar determinados aspectos que se quieran probar, sean qué sé yo, elección de testigos, por ejemplo, establecer asimismo, me parece que sería una linda oportunidad para establecer criterios respecto a la carga de las pruebas, sobre todo la carga de probatorias dinámica, así que me parece que ese sería el criterio que tendría. Bien, gracias, doctor. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Antes que nada quería hacerle una aclaración con respecto a la pregunta que hizo la doctora Bonari en relación a que si debe abonar o se debe presentar la estampilla profesional. Sí lo debe hacer por el artículo 23 del decreto ley 1575, que es de la caja de abogados. El juez debe velar que esté la estampilla profesional, y si no lo hace, se lo debe intimar al profesional para que así lo haga. Porque no es una tasa que lo paga el justiciable, sino el profesional, el abogado. Perfecto. En caso de que no lo haga, se le intime y si no se pasa, se gira las actuaciones a la caja, y la caja a su vez pedirá la certificación al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados. Nada más que eso quería decirle, doctor. Y doctor, Yo quería aclarar algo, ¿no? Yo le había preguntado por la tasa, porque en realidad en el orden nacional la ley del Colegio de Abogados es posterior y dispone que sí, la tasa de justicia es al finalizar el amparo y respecto de los que fueran rechazados, que se debe pagar una tasa, está bien. ¿no? Además de la estampilla profesional, claro está. De todas formas, eso me habilita para hacerle otra pregunta. Supongamos que no pone la estampilla profesional. De ningún modo se puede denegar el tratamiento. Los intereses, si me disculpan los señores abogados, no pueden estar subordinados a intereses específicamente patrimoniales y recaudatorios. Discúlpenme. Usted lo intimaría, pero Lo seguiría intimaría, sí, bajo apercibimiento, girar las actuaciones al Colegio de Abogados y eventualmente extender la correspondiente certificación y que sea ejecutada en contra del profesional. Eso haría, en principio, yo no sé. Está bien. No me parece una causal para rechazarlo. Sí, Está bien, doctor.
Usted es secretario en Cafayate del 2013. ¿Usted es oriundo de ahí, de Cafayate? No, soy oriundo de San Antonio de los Cobres. Ah, está He bien. nacido allí. Y por, digamos, si quiere leer una breve reseña de mi vida. Estuve viviendo 6 años en Buenos Aires hasta que se separaron mis padres. Me vine a vivir con mi madre a un pueblo que se denomina El Carril, distante 35 kilómetros de la ciudad de Salta. De allí fui cuando terminé la primaria, fui 2 años a Córdoba y cuando regresé ya me instalé en la provincia de Salta, pero me fui a estudiar a Tucumán, así que bastante intenso, digamos. Sí, mi pregunta era, por curiosidad más que nada, ¿por qué Orán, Me la gusta ciudad que... particularmente la vida menos estruendosa que Salta, por ejemplo. Me parece mucho más atractiva. Me parece que hay problemas interesantes para tratar. Me encanta, la verdad, la posibilidad de poder estar tratando de mostrar o disimular mis errores, digamos. Está bien, doctor, gracias. Doctor, ¿me podrá explicar o explayarse más sobre la doctrina de la carga dinámica de las pruebas? ¿A qué tipo de procesos la aplicaría, si la aplicaría? ¿Si afecta a la seguridad jurídica de las partes? Me encanta la pregunta. Sí, la teoría de la carga dinámica de las pruebas consiste en desplazar la carga de la prueba a alguna parte. Generalmente ocurre cuando, si puedo ser, digamos, práctico, esa doctrina está tendiendo a nivelar la simetría existente entre determinadas partes. Por ejemplo, materia de consumidor y el proveedor. Ellos tienen una información privilegiada, tienen capitales que le es posible afrontar juicios y litigar indeterminadamente, y allí desplazaría la carga de prueba, o sea, no lo obligaría al demandado a tener que probar determinadas informaciones que son específicamente que están, digamos, en poder del digamos, de la parte demandada, por ejemplo. Eso mismo también se aplicaría en los casos de mala praxis, donde también se verifica una asimetría, en el sentido de que, por ejemplo, en intervenciones médicas, es muy difícil probar la culpabilidad a la víctima, que requiere reparación. Particularmente eso, y las personas vulnerables también. ¿Y en qué etapa procesal lo haría para que no afecte la seguridad? Me encantaría aplicarla directamente cuando se provee la prueba o en la audiencia preliminar, en el caso de que... Esa es la oportunidad sí. Para no afectar. Sí, porque de movida o la establecemos o no. A eso apuntaba mi pregunta. Que no sea una incorporación, tardía, sorpresiva, que deje de hecho en imposibilidad de ejercer el derecho de defensa, ¿sí? Que pueda ser controlada, que pueda, en fin. Bueno, una pregunta, doctor. Ante una situación como la que habitualmente está ocurriendo, usted puede dictar una sentencia que pueda
no estar conforme, digamos, ¿no? Usted sabe que muchas veces el ciudadano injusticiable, cuando no está conforme con una resolución, se va a la prensa. Supongamos que usted ordena un desalojo, un lanzamiento. Mi pregunta es más de orden personal, digamos, si usted se sentiría amedrentado, ¿cuál sería su relación? Porque usted sabe que si usted dicta una sentencia que es complicada, la prensa en 5 minutos sabe dónde vive, a qué hora se levanta, qué desayuna. ¿Cuál sería su reacción y su actitud ante la prensa? Bueno, particularmente yo preferiría... Si usted se sentiría presionado, No. condicionado. No. Bajo ningún punto de vista, pero entiendo que hay gente que está más formada que yo dentro de la estructura del Poder Judicial. Por ejemplo, la Secretaría de Prensa Sí. consultaría... Porque digamos, disculpe, digamos esta cuestión de que ha quedado medio obsoleto esto de que los jueces hablan por medio de sus sentencias. Uno se quiere figurar eso y se le ocurre el juez parado en la puerta de su casa entregándole fotocopia de la sentencia al periodista. Y la verdad que ya no es así, ¿no? Digamos, tiene que haber, digamos, usted del juzgado algo va a tener que informar si ocurre una situación así. Sí, lo más escuetamente posible. Uh-huh. Brevísimo, parco, y ante ello el justiciable tiene todos los recursos. Exactamente. Esa sería la respuesta, mantengo firme la postura, no me... Disculpe, sí, perdón. Bueno, sí, eso era lo que quería. No sé ustedes. Sí, doctor, de Cafayate o San Antonio de los Cobres al norte, ¿usted conoce la jurisdicción en la que le va a tocar llevar adelante su tarea? Sí, la jurisdicción, ¿Qué abarcaría? ¿Qué departamentos? ¿Qué municipios? Exacto, la competencia. Territorial. Exacto. Perfecto. La competencia territorial asignada comprende el municipio de Orán, Hipólito Yrigoyen, y algunos otros municipios, cercanos acá. También tiene competencia en Aguas Blancas y tiene competencia en Pichanal y en Rivadavia, Banda Sur. Esa sería la competencia territorial. Sí, todo el departamento Orán, parte de Rivadavia, que es Banda Sur, y parte de Santa Iruya, Victoria también, y Iruya. Sí, Santa Victoria y Iruya también. Seguramente se va a encontrar en el juzgado con varios inconvenientes con respecto a las tierras, a los poseedores. Sí. En estos. ¿Usted ordenaría hoy un desalojo contra familias rurales, por ejemplo? Y justamente usted me está preguntando lo que ya está previsto por la ley, que es la prohibición de ejercitar el lanzamiento, de llevar a cabo el lanzamiento en el caso de pequeñas familias productoras, y esa ley ha sido prorrogada hasta el 2020. Lo mismo ocurre con respecto a la prohibición existente en el orden nacional respecto a las comunidades indígenas, originarias. Muchas gracias, doctor. Ya está desocupado, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, doctor.
Bueno, la doctora Angélica Elizabeth Toro actualmente se desempeña en el Juzgado de Personas y Familias número 1 de acá de Orán, ¿verdad? Sí. Y antes trabajó como secretaria en el Juzgado Civil y Comercial de Tartagal. Sí, estuve trabajando casi 4 años en el juzgado. Bien, doctora. A ver, doctora. Hablemos un poco de derecho sucesorio que le va a tocar si es que resulta electa como jueza de familia. Bueno, con ¿Sí? respecto al derecho sucesorio, Yo le preguntaría, a ver, preguntas puntuales. Por ejemplo, ¿qué personas son las que pueden suceder de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial? los descendientes, los hijos, los descendientes, perdón, los ascendientes y el cónyuge. Yo diría más bien el código lo dice clarito y señala a las personas que tengan existencia. La que tengan, sí, las personas que existen. Hablo de la capacidad para suceder. Claro, para suceder. ¿Sí? No hablo de la legítima, de porciones, no. Okay. Sino quiénes pueden suceder al causante. Las personas que existan en el momento en que fallece el causante, las personas jurídicas existentes también, las personas por nacer, y en el caso de las personas por nacer. El código dice cuándo deben haber sido concebidas y cuándo nacen, y además claro, que existe una condición. Que sean concebidas en la oportunidad que estén concebidas. Con anterioridad. Exactamente, con anterioridad. ¿Y cuál es la condición? Que nacieran con vida. Bien. Y respecto del tratamiento de fecundación asistida, que es eso es una novedad. Sí, exactamente. También tienen derecho posterior, digamos, a la muerte del causante. Los embriones no implantados. El código habla de la concepción y se considera que el código anterior hablaba del seno materno. En este caso, debido a la concepción a través de la técnica de fecundación in vitro, serían las que están las implantadas dentro de la persona. Los embriones no implantados podrían tener otro tipo de protección, pero no. El anteproyecto hablaba, ¿no?, de la capacidad para suceder de los embriones no implantados, y después en la discusión parlamentaria se sacó. Por eso hay un error de técnica legislativa que se emite el artículo al 561, creo que es el consentimiento no informado. Claro, el consentimiento pero, que tiene que, sí, el consentimiento previo, libre e informado. Habla de ese consentimiento. Bien. Doctora, ¿y cuáles son las personas que pueden ser excluidas de la vocación hereditaria? El código dice puntualmente quiénes estarían excluidas, o cuáles son las causales por las cuales se Por puede ejemplo, excluir. el declarado indigno Bien. puede ser excluido de la vocación hereditaria, salvo que con posterioridad haya tenido el perdón del causante y figura en el testamento. Si se ha iniciado una causa por eso, si se ha dictado o no una sentencia en el ámbito penal, no interesa, digamos, siempre que se acredite que es indigno para suceder, que lo ha ofendido al causante. Y en el ámbito penal, usted mencionó el ámbito penal, el Código Civil ahora trata expresamente el hecho de que se haya dado una denuncia penal contra el causante, sí, y dice a menos que... ¿Se acuerda de eso? ¿Haciendo referencia a qué, doctora? Disculpe, no entiendo la pregunta. Porque el código dice que estarían incluidas en la vocación hereditaria las personas que hubieran denunciado al causante. Exactamente, sí. A menos que el delito haya sido cometido,
ponerlo a partir del Código Penal, digamos, y hablamos de instancias privadas, en perjuicio de los bienes de las personas, familias. eso o de un hijo. Exactamente, sí. Sí, lo dice Sobre los el bienes, Código. sobre las personas y los hijos. ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo doctora. están? Yo le voy a preguntar respecto de la oralidad en el proceso. ¿Qué opina? ¿Cómo usted la implementaría en su juzgado? En cuanto a la oralidad, sobre todo nosotros en la práctica, en el proceso sumarísimo, que repercute de manera favorable, ya que se tiene la oportunidad de que tanto las partes como así también los testigos puedan estar presentes y tengan un contacto directo con el juez. Y respecto de la prueba, por ejemplo. De la prueba. También porque se le permite, digamos, al juez, tiene dentro de sus facultades, interrogar libremente a los testigos que estén en la audiencia. Lo cual resumiría, muchas veces en las audiencias los profesionales van, hacen las preguntas y son muchísimas, a veces hasta 22 o 23 preguntas, entonces el juez tiene esa facultad para hacerlo. Bien. En las testimoniales. ¿Y otra prueba? ¿Tiene alguna facultad? ¿Tendría usted qué criterio tomaría para ordenar la producción? ¿Cómo? Disculpe. ¿Qué criterio tomaría para en el momento de ordenar la producción de la prueba? ¿Toda la ordenaría producir toda la prueba o En alguna el caso sí? de los procesos sumarísimos, la confesional no iría por justamente de la facultad que tiene el juez de tomarlo libremente, pero respecto de los testigos tiene limitado, digamos, la cantidad o el número de testigos, que no es igual al proceso ordinario. Pruebas informativas, pruebas periciales, que son las pruebas que las partes están ofreciendo. Bien. Y en caso de ser necesario, por ejemplo, en los juicios de desalojo, sobre todo, la inspección ocular o el reconocimiento que el juez siempre lo hace. Bien, doctora, gracias. Hola doctora, ¿cómo le va? ¿Me podría hablar de la responsabilidad de los herederos respecto de las deudas del causante? El código establece que los herederos responden con los bienes que forman parte de lo que recibieron. Además, desde la muerte del causante, ellos heredan los bienes, como así también la posesión o todo lo que tenía el causante en la oportunidad de su muerte. Específicamente, ¿a qué se refiere, doctor? No, si hay una deuda, por ejemplo, que el causante tenía en relación, por ejemplo, vamos a la parte de familia, ¿Sí? y había una deuda existente del causante, ¿sus herederos responden a esa deuda? Si son personas... O vamos a una parte laboral, había una trabajadora que era dependiente del causante. Tienen que cubrir justamente cuando se forma la masa de los bienes para saber qué es lo que tenía, qué es lo que tiene, es decir, cuáles son los bienes que van a integrar la masa, cuáles son las deudas, cuáles son los derechos que tenía el heredero, tiene que cumplir con las deudas. Bien, doctora, gracias. Doctora, yo le voy a preguntar de tema procesal, de nulidades procesales. Sintéticamente, ¿qué establece el Código Procesal sobre las nulidades? ¿Cuáles son las vías para interponerla? Si me puede decir qué conoce de nulidades procesales. Bueno, por ejemplo, los planteamientos que siempre se hacen, las nulidades de notificación, de la notificación del traslado de la demanda, cuando no ¿Por se qué cumplen vía los términos, procesal se interpone la... por el incidente, el plazo que tienen para hacerlo, 5 días, o pueden consentirlo tácitamente. Si no dice nada al respecto, no plantea el incidente, se entiende que tácitamente está consintiendo. De lo contrario, no. ¿Qué más requiere el Código para que proceda a la nulidad? Se tiene que presentar el escrito donde se va a expresar cuál es el perjuicio que le está causando, acompañar a toda la documentación que tenga en su poder, que haga valer su derecho. Presentado, se le correrá traslado a la contraria para que se presente y oportunamente también ofrezca y funde su derecho.
¿Y el plazo para contestar cuando se corre el traslado, cómo es? Por 5 días. ¿Qué plazo es? Tiene un plazo de 3 días. 5 días se corre el traslado a la otra parte. ¿Es prorrogable? No es prorrogable. No es prorrogable. Es perentorio. Es perentorio porque si dentro de los 3 días de notificada la providencia no acompaña la notificación, se lo tiene por desistido del planteo del incidente. Y además el plazo para contestar sí, es perentorio. Exactamente. Bien, no, nada más. ¿Qué tal, doctora? Buen día. ¿Cómo está? ¿Sabe si en el juzgado al que usted está concursando se implementaron algunas normas de calidad, certificaron? Sí, tengo entendido, bueno, tengo contacto con los secretarios que trabajan ahí, en alguna oportunidad también hemos trabajado, porque cuando ingresé a trabajar como pasante de la Escuela de la Magistratura, ingresé la primera vez en el juzgado de primera nominación, que es el doctor Araní, que en ese entonces estaba el doctor Aníbal. Sí. Es muy importante porque justamente la Corte lo que está buscando es mejorar el servicio de justicia. Y se han implementado, el juzgado de segunda nominación es el primer juzgado que está con el tema de las horas, que era de las horas hasta en horarios de la tarde, y se están aplicando las normas de calidad, es decir, para mejorar un buen servicio, tomando para ello encuestas que se realizan tanto externamente para los justiciables, usuarios, abogados, que son de afuera, como así también internamente, porque mejorar la calidad del servicio respecto del personal para que esté en condiciones de trabajar bien, un mayor desempeño por parte de ellos para brindar un mejor servicio. Y de manera exterior, para saber cuáles son los inconvenientes que se plantean por parte de los usuarios. Es muy importante y además en la práctica nosotros lo notamos porque nos permiten saber cuál es el inconveniente que se puede presentar y buscar. Tenemos planillas nosotros de riesgo para evitar alguna eventualidad que se nos pueda presentar, o las planillas de desvío que puede ser que en alguna oportunidad, en algún momento de una audiencia o de alguna testimonial o algo, podamos solucionarlo rápidamente. Es decir, a través de encuestas, tanto externamente, que provengan tanto de la Defensoría, Ministerio Público, Asesoría, respecto del personal para que trabajen con toda la atención que ellos necesitan, ¿no? Capacitándolos también a través de la Escuela de la Magistratura, que es con lo que venimos haciendo. Bien. ¿Y qué opina, cuál es su opinión con respecto a esto del horario extendido? La verdad que es la primera vez que se da aquí en horario, es muy bueno. Es muy bueno, la verdad, porque te posibilita poder acceder a la justicia en horarios de la mañana como en horarios de la tarde. Bien. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Un juez puede declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley? Si puede declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley. Sí lo puede hacer. Lo puede hacer, y más ahora con el tema de los tratados internacionales y del bloque de constitucionalidad y de la comparación entre el derecho, los tratados con el derecho interno. ¿Y esta inconstitucionalidad puede ser en general o particular, un caso particular? Puede ser en caso particular. Gracias, doctor. Bueno, yo le quiero hacer un par de preguntas personales. Marcelo, ¿me permitió sí, un minutito? Sí. Una acotación. Siempre en un expediente o en un caso, y debe serlo en un caso particular, porque si no nos convertiríamos en legisladores, doctor. Ah, sí, claro. Sí, respecto a una petición, sí, en particular, que puede trascender, digamos, o afectar a varios. Sí, perdón, no le había entendido la pregunta. Usted tiene ideas políticas, no importa cuáles, tiene es partidario de algún partido político en su pensamiento. No me importa que me diga cuál, digamos. No, genérico, estoy hablando por ¿Cómo? Por el tema de las políticas públicas. Hablo de Aristóteles, son politicón. Aristóteles, todos somos.
No, por ahí usted pertenece a un partido político, no importa que me diga cuál. Claro. Si usted pertenece a un partido, tiene alguna afinidad con algún partido político, alguna ideología en especial. Ideología en el hecho de que la política, Sí. por el tema de las políticas públicas, es Está decir, bien. atento a todas las reformas y el cambio que existe, que el juez Yo le estoy tenga- preguntando más bien sobre el tema partidario. A lo que quiero llegar es que si usted, que pudiera tener cualquier idea política que usted quiera, porque somos todos Claro, libres, sí. si esa situación podría afectar No, para el caso de que usted ejerza la magistratura, ¿me entiende? no, como usted mismo dijo, Porque, digamos, podemos- somos personas y puede suceder que usted tiene una idea política determinada y puede llegar a su juzgado a alguna situación que podría influir. no afectaría en nada. Y en cuanto a sus creencias religiosas también, Tengo mis creencias religiosas, pero tampoco influye en las decisiones. podrían influir o no en sus decisiones. Claro, pero no, en este caso no. Y dígame, con relación a la relación que tiene que tener un juez con la prensa, porque esto le estoy preguntando ya a todos los postulantes, porque ¿cuál sería su actitud, digamos, ante ante el hecho de que usted pueda dictar una sentencia que obviamente a alguna parte no favorece, no está conforme, se va a la prensa, los medios de prensa en 2 minutos saben dónde vive usted, se van a la puerta de su casa? Sí, también no me condiciona de todas maneras mis decisiones. Sí respeto a la prensa y brindaría la información necesaria. Justamente desde la Corte se han creado las oficinas de prensa para facilitar la comunicación y para que el público sepa. Pero usted no se sentiría condicionada de alguna No, no manera me en el sentiría ejercicio de su condicionada, cargo. No, y nos pasó en el caso en Tartagal, el caso de Carlen. Ujú. También nos pasó en un desalojo en Tartagal, Claro. donde una de las personas desalojada era un periodista. Ujú. También nos pasó esa situación. Sí. Pero no afectaría nada. Está bien. Bueno, eso es lo que... Con respecto al desalojo que hablaba recién, Sí. usted va a tener muchas tareas con respecto a... En las zonas de Tartagal y acá también existen muchos desalojos. Tiene parte de Rivadavia también. Sí, sí. Hoy mandaría usted, o sea, ordenaría un desalojo contra una familia rural, por ejemplo. No, porque está, digamos, se ha prorrogado hasta el 2021, creo, en los desalojos, porque son pequeños agropecuarios dedicados, digamos, al cultivo y de los cuales subsisten, son varias familias. Doctora, yo le quiero preguntar una cuestión que me quedó, una duda respecto a una pregunta que le hizo el doctor. En la sucesión, cuando el causante deja una deuda y usted dijo que los herederos tienen que hacerse cargo de esas deudas, por ejemplo, en el caso del despido de un empleado, ¿qué pasa si los bienes del acervo hereditario no alcanzan a cubrir esa deuda y queda un saldo? ¿Lo tienen que pagar los herederos? Los herederos. ¿Y hay alguna excepción a eso? ¿Qué pasa si yo como heredero recibo una herencia que no es suficiente para pagar una deuda que tenía el causante? Sí. Y tampoco tengo bienes personales para responder a eso? ¿Cómo me defiendo de eso? ¿Hay alguna excepción a eso? No recuerdo en este momento. La otra duda que me quedó, doctora, es Sí. que respecto de las nulidades que le preguntaba a la doctora, usted dijo que enumeró algunas situaciones puntuales que se presentaron en el juzgado, por ejemplo, la nulidad de las cédulas, del Sí, traslado, sí. y dijo que quedaban subsanadas a los 5 días. La duda que me quedó a la pregunta es, ¿toda nulidad se subsana a los 5 días de planteado o vencido el término para plantearla? O sea, hay nulidades, Como por ejemplo, es que esa es la pregunta. La pregunta es si toda nulidad es subsanable o no. el código establece de que que puede haber un consentimiento tácito para subsanarlo, pero cumplido ese plazo se entiende que no. O sea, toda nulidad se subsana de esa manera. ¿Y qué pasa si la nulidad es absoluta? Bueno, si la nulidad absoluta no. Esa era la No, pregunta. claro. Esa era la pregunta.
Gracias, doctora. Doctora, a ver, como para un poco de claridad. Sí. ¿Qué me puede decir del beneficio de inventario? El beneficio de inventario en el sucesorio. El heredero puede recibir la herencia con beneficio de inventario. En este caso, ahora se reformó y no se le permite, se ha modificado, digamos, esa situación. Antes no podía ser. Ahora tiene derecho a aceptar o no aceptar la herencia. Si bien. se acepta en forma parcial, se entiende que se aceptó por el todo. Doctora, y en cuanto a la porción de la legítima, ¿hay alguna variación con el código velezano o el código de Vélez y el nuevo código? Sí, respecto de los ascendientes, que sería de 1,5, y de los descendientes. ¿Cuánto Sería era 2 antes y cuánto es ahora, se acuerda? Sé que actualmente es de 2 tercios el de los descendientes y 1,5 de los ascendientes. Y del cónyuge. Del cónyuge, que 1,5 también. También. Antes era 4/5. 4/5. Y en cuanto a la posibilidad de mejorar, sí. El código tiene una importante novedad en cuanto a la porción Se que lo- puede mejorar el causante. Se puede mejorar la porción, como también En no favor- se puede afectar en favor de las personas que tienen cierta discapacidad o una restricción, digamos, de sus capacidades. En favor de las personas, no. El código dice clarito en favor de quién. ¿En favor de quién? Habla de que se puede mejorar. De los descendientes, ¿no? Claro, de los hijos. ¿Y qué haría usted si la que está discapacitada es la cónyuge? El código habla de lo que se tiene que proteger, es la porción legítima, que es la que le corresponde, y tiene un margen dentro del cual puede disponer respecto de los beneficios, tanto para la cónyuge como para los descendientes. No, para la cónyuge no lo trata el código. Por eso le pregunto. Respecto de los descendientes. Habla de los descendientes. Supongamos que es la cónyuge la que está discapacitada. ¿Cuál sería la pregunta, doctora? Disculpe. ¿Qué haría estoy usted? nerviosa. Si es que a usted le plantean, supongamos que el causante deja una porción de más a la cónyuge y a usted le plantean en el sucesorio, por la acción correspondiente, que es una violación de la legítima. Porque no contempla el código. Claro, exactamente, sí, solo sobre los descendientes, que es la acción de reducción. ¿Qué haría usted? ¿Hace lugar? Le haría lugar a la acción de reducción. ¿Y qué hacemos con la perspectiva de género? ¿No le parece injusto que no la contemple a la cónyuge? Si está en la misma situación. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Listo, doctora. Muchas gracias. Ya está. Disculpe. Hasta luego.